Dios bendiga a mis queridos hermanos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes, esperando que el Señor Jesucristo derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes, que su vida, su familia, su ministerio, su trabajo y todo aquello que el Señor ha puesto en sus manos sea bendecido y sea prosperado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión queremos tratar con ustedes una parte de nuestro estudio acerca de la materia Epístolas Paulinas que pues tenemos que ver sí o sí en el buen sentido de la palabra. Como ustedes revisan su material pues y como ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos tratando acerca de la carta a los Gálatas y vimos todo lo relacionado a ella. Pero como parte de nuestro estudio tenemos que ver y tenemos que tomar en consideración el estudio acerca de las dos cartas a la iglesia de los tesalonicenses. Las dos cartas a la iglesia de los tesalonicenses que, dicho sea de paso, se dice que son de las cartas más antiguas, quizás las cartas más antiguas que el apóstol Pablo escribió. Las dos cartas a los tesalonicenses proveen tremendo vistazo de Pablo como misionero y pastor. Aquí lo encontramos estableciendo en corto tiempo una iglesia, pero al mismo tiempo lo vemos en una continua oración, preocupado por su crecimiento, por su desarrollo y por su ministerio. Y esta es una faceta muy fundamental que el apóstol Pablo tiene, que es la cual, dicho sea de paso, muy poco se ha hablado o muy poco se habla. Pablo, como ministro del Señor, como un pastor, muy pocas veces hemos tocado ese tema, de ver al apóstol Pablo como un pastor de la iglesia, de ver al apóstol Pablo como alguien que se esmera, no solamente eso, sino que se preocupa por el crecimiento de la iglesia. En este sentido, vemos a Pablo proclamando fielmente el Evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación, pero también lo vemos preocupado por los convertidos o los que recién llegaban a los pies de Cristo. Lo vemos exhortando, lo vemos alabándolos por su caminar en la vida cristiana, pero también lo vemos guiándolos y enseñándoles y amándolos, y aún así dándose de sí mismo a la iglesia de Tesalónica. ¿Cuál es el detalle con este asunto de las dos cartas? Que en estas dos epístolas encontramos a un Pablo que es un celoso siervo de Cristo, lleno de amor y al mismo tiempo de ardor, en el buen sentido de la palabra, por una pequeña y creciente iglesia. Estamos hablando de un hombre que muestra dos facetas. La primera faceta es el misionero, la del hombre que va a todo lugar predicando y anunciando la palabra del Señor Jesucristo. Y en ese sentido, sobra decir lo que era Pablo como misionero de la iglesia. En ese sentido vemos a un Pablo que se esmera por plantar la iglesia, o más que nada, más que plantar una iglesia como tal, vemos a un Pablo que se esmera por anunciar las buenas nuevas de salvación. Tengamos presente que cuando Pablo entra a Tesalónica, está entrando, para la redundancia, a la región de Macedonia. Cuando Pablo ve toda la región de Macedonia, ve un campo blanco donde él puede anunciar la palabra del Señor con toda libertad. Pero al mismo tiempo, la segunda faceta de la que les hablaba de acerca del apóstol Pablo, vemos a un Pablo como pastor. De las pocas facetas, o de las pocas veces, mejor dicho, de las pocas veces en las que el apóstol Pablo se muestra con esa, valga la redundancia, faceta de pastor, esa faceta de ministro, esa faceta en la cual pues él se preocupa por la iglesia, está orando por ella, está buscando la manera de poder enseñarles la palabra y que la iglesia se mantenga firme. Ahora, ¿cuál es la importancia de estas epístolas? Las dos cartas a los tesalonicenses ocupan un lugar único en el Nuevo Testamento y lo vamos a ver por partes. Por ejemplo, en cuanto a la primera carta a los tesalonicenses, se dice que es el documento más antiguo del Nuevo Testamento. Dicho de otra manera, es la primera carta que escribió el apóstol Pablo, la más antigua de todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, y esto nos ayuda a entender cómo era la iglesia primitiva cuando Pablo comenzó a escribir sus cartas. Algo particular se ve, o algo similar, mejor dicho, se ve cuando uno estudia las dos cartas a los Corintios, pero viendo las cartas a los tesalonicenses, ya estamos viendo que estas cartas nos están reflejando cómo era el ánimo de la iglesia cuando Pablo las escribió. Y que dicho sea de paso,
Adelantándome un poquito a la clase, sobre todo la primera carta a los Corintios, se dice que se escribió 20 años después de haber ascendido Jesús al tercer cielo. Volviendo a 1 Tesalonicenses, también vemos que esta carta es la primera exposición escrita acerca de la doctrina del regreso de Cristo. Si consideramos que es la primera carta que Pablo escribió, entonces podemos entender que, como tal, esta primera carta nos está dando el primer vistazo, la primera exposición acerca de la doctrina del regreso de Cristo, es decir, del arrebatamiento a la iglesia. Al mismo tiempo, esta primera carta a los tesalonicenses es un buen modelo de cuidado pastoral apostólico. Vuelvo e insisto, vemos al apóstol Pablo en su faceta de pastor y por ende vemos ese cuidado pastoral que él hace para con la iglesia. Con segunda a los tesalonicenses, vemos que esta carta es una corrección de malentendidos escatológicos. Debido a que el apóstol Pablo en la primera carta anunció la venida de Cristo, se generaron malos entendidos. Estos malos entendidos fueron corregidos cuando Pablo envió la segunda carta. Luego vemos que esta segunda carta a los tesalonicenses al mismo tiempo también se convierte en la primera carta en dar una enseñanza acerca del hombre de pecado o el famoso anticristo. Y esta es una de las correcciones, dicho sea de paso, que Pablo hace con respecto al arrebatamiento a la iglesia, ¿ya? Porque si nosotros leemos 2 Tesalonicenses, la carta dice: nadie os engañe, en el sentido de que Él vendrá, o sea, Cristo viene, pero antes de que Cristo venga por su pueblo es necesario que aparezca el anticristo. Obviamente le estoy parafraseando el versículo. Y algo que vemos también con respecto a la segunda carta a los tesalonicenses son las instrucciones prácticas sobre la vida cristiana mientras se espera. Ahora bien, ¿cuáles son las características distintivas de estas dos cartas en general? Para empezar, ambas cartas son intensamente escatológicas, es decir, se enfocan hacia el futuro. Se enfocan sobre todo al futuro de la iglesia. También vemos que cada capítulo de 1 Tesalonicenses menciona la segunda venida de Cristo. De hecho, si usted lee la primera carta a los tesalonicenses en total, que eso no toma más de 15 minutos, dicho sea de paso, usted se dará cuenta que al final de cada capítulo de primera carta a los tesalonicenses, Pablo hace referencia a la venida de Cristo. También vemos que estas dos cartas proporcionan el vocabulario técnico del Nuevo Testamento sobre el rapto y la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo. Entonces, bajo esa perspectiva, tanto primera como segunda Tesalonicenses son las que nos abren las puertas, por decirlo así, a este estudio acerca de la venida de Cristo. Son piezas literarias muy fundamentales cuando se estudia el arrebatamiento de la iglesia, cuando se estudia la segunda venida de Cristo. Ahora lo que vamos a ver es el trasfondo histórico de la carta. Vamos a ver acerca de la ciudad de Tesalónica, su ubicación geográfica. Vemos que la ciudad de Tesalónica estaba ubicada en la cabecera del Golfo Termaico y era un pequeño pueblo costero sobre la vía central, la vía Ignacia, que es el camino de las naciones que atravesaba el este de Roma. Dicho sea de paso, esta carretera conectaba el mar Adriático con Bizancio. Esto la hacía un nodo clave de comercio, transporte y comunicaciones. Esta ciudad de Tesalónica contaba con el estatus de ciudad libre, en latín civitas libera, con cierto autogobierno, lo que implicaba orgullo cívico y fuerte conciencia política. Valga la oportunidad mencionar que la ciudad de Tesalónica tiene este nombre debido a que fue fundada en el 315 a.C. por Casandro, rey de Macedonia, quien la nombró en honor a su esposa Tesalónica, que era la hermana de Alejandro Magno. Esta ciudad de Tesalónica, dicho sea de paso, es la actual ciudad Salónica que está ubicada en Grecia. Una vez más vemos con respecto a esta ciudad de Tesalónica que era un puerto marítimo cercano a una planicie que daba al mar. Era una ciudad muy rica con abundante agua. Vemos que Tesalónica era una metrópoli cosmopolita, muy similar a Corinto, habitada por gente de todo el mundo allí conocido. Allí en Tesalónica vivían pueblos bárbaros germanos que habían traído consigo su religión pagana y obviamente su cultura. También vivían los griegos procedentes del sur de Acaya y de las islas del mar Egeo, quienes aportaron su elegancia y su filosofía. Vemos a los romanos de Oriente que se encontraban en la ciudad. Por lo general,
eran soldados jubilados y aportaron su fuerza de voluntad, su riqueza y su poder político. Y finalmente, en Tesalónica habían judíos que habían llegado en gran número desde el Oriente Medio. Estos trajeron su fe, su ética monoteísta, así como sus prejuicios nacionalistas. Dicho sea de paso, en Tesalónica existía una sinagoga judía que era muy importante, y eso lo vemos en Hechos capítulo 17, versículo 1 y 2, que es el mismo lugar donde Pablo comienza su predicación. En Tesalónica se hacía culto al emperador y a las deidades locales greco-romanas, o sea, los dioses de Tesalónica, y muy probablemente en Tesalónica había presencia de asociaciones religiosas y gremiales, con banquetes y sacrificios. Eso tenemos un contexto en 1 Tesalonicenses 1, 9, 10, cuando se habla del abandono de los ídolos. Por tanto, vemos que Tesalónica no era algo pequeño, no era algo insignificante. Tesalónica quizás pudo haber sido una ciudad muy grande y, como dije hace un momento, una ciudad cosmopolita, es decir, una ciudad muy habitada por diferentes tipos de personas de todo el mundo. La única diferencia a Corinto es que, por ejemplo, la ciudad de Corinto era una ciudad conocida por sus excesos, era una ciudad conocida por su desenfreno, mientras que Tesalónica era una ciudad un poco más decente, si cabe el término. No significa que no hubieran excesos, pero comparado con Corinto era muy diferente, era una ciudad culta, porque si vemos que estaban los romanos que aportaban su fuerza de voluntad, su riqueza y su poder político, vemos que vivían los griegos que aportaron su elegancia y su filosofía, ya vemos que la manera de conducirse de los tesalonicenses era un tanto diferente, contrario a la ciudad de Corinto. ¿Cómo llega Pablo a Tesalónica? Originalmente, Pablo no había planificado entrar en el continente europeo. En su segundo viaje misionero, su deseo era visitar nuevamente las iglesias en Asia Menor. Sin embargo, llegado el momento de regresar al noreste, Dios comenzó a cerrar puertas. Y ahí nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos, capítulo 16, versículo del 6 al 10, cuando Pablo quiere ir a un lugar y dice en la Escritura que el Espíritu le estorbaba, quería ir a otro lugar y que el Espíritu le impedía. Cuando al final de esto vemos la visión del varón macedonio, cuando el varón macedonio se le aparece a Pablo, le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y esto provocó dos cosas. Primeramente, la evangelización de Europa. Recuerden lo que yo les decía al principio de la clase, que cuando Pablo vio esto, Pablo vio al entrar a la región de Macedonia todo un campo blanco donde él podía anunciar el mensaje de salvación. Lo segundo es que Pablo, dadas las circunstancias en Macedonia, empezó a escribir sus cartas. Ahora bien, cuando Pablo llega a Tesalónica, Pablo llegó probablemente en la primavera del 50 después de Cristo, según Hechos capítulo 17 del 1 al 9. Y vemos que Pablo predicó 3 sábados seguidos en la sinagoga. Muchos judíos griegos, temerosos de Dios, y mujeres principales le creyeron. Sin embargo, la oposición judía provocó un motín y arrastraron a un hombre llamado Jasón ante los politarcas, acusándolo de trastornar el mundo. Dicho de otra manera, a Pablo se le acusaba de actuar contra los decretos de César, diciendo que había otro rey llamado Jesús. Ahora usted dirá, ¿por qué me habla de Pablo si le mencioné a Jasón? Es que Pablo y Silas salen de noche hacia Berea, tuvieron que escapar, pero como los judíos que estaban persiguiéndolos no los encontraron, obviamente encontraron a este hombre llamado Jasón y a él lo llevaron ante los politarcas que le mencionaba hace un momento. Y esta oposición se mantuvo durante un tiempo. Ahora, es en medio de esa oposición que la iglesia tesalónica nace, pero esta iglesia de Tesalónica estaba compuesta mayoritariamente por gentiles convertidos del paganismo que terminaron enfrentando persecución, tanto judía como pagana. Y eso lo vemos, dicho sea de paso, en primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 14, y en el capítulo 3, de versículos 3 al 4. Entonces, vemos que al final la iglesia nace en medio de una oposición intensa y muy temprana, si cabe la expresión. Por eso, en las cartas vemos la temática del sufrimiento y la perseverancia como un tema o uno de los temas principales de las dos cartas.
Vamos a ver la autoría de las cartas a los tesalonicenses. Como sabemos, Pablo es el autor de las mismas. La misma carta lo indica. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, Pablo indica que es el autor de la carta. Es más, podemos ver que las dos cartas empiezan con el mismo saludo triple. Se mencionan a 3 personas: Pablo, Silvano y Timoteo. Eso lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 y 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Aunque Silvano, también llamado Silas, y Timoteo figuran como corremitentes, es decir, probablemente porque participaron en la fundación de la iglesia y en la redacción de la carta, el estilo, la teología y las referencias autobiográficas que se habla de ellos demuestran que Pablo es el autor intelectual y dictador principal de la carta. Además, para tomar en consideración de la autoría de las cartas, vemos que el griego emplea la primera persona plural, es decir, el nosotros, en los recuerdos compartidos y en la primera persona singular en las secciones más personales y en la autenticación final de las cartas. Como por ejemplo, Pablo dice: el saludo es de mi propia mano, Pablo, y eso lo vemos en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 17. Sobra mencionar, pero es importante verlo al mismo tiempo, que algunos críticos desde el siglo XIX comenzaron a cuestionar la autoría de la segunda carta de los tesalonicenses por diferencias estilísticas, entre las que sobresalen mayor densidad de genitivos, un vocabulario ligeramente distinto, pero ya se ha demostrado que la segunda carta a los tesalonicenses también fue escrita por Pablo. La única diferencia que hay entre las dos cartas se explica perfectamente por el cambio de situación pastoral entre la primera y la segunda carta, que se dio con unos meses de diferencia, y por el posible uso de un amanuense diferente, pero eso no le quita el hecho de que Pablo fue el autor de las dos cartas dirigidas a los tesalonicenses. Ahora, como evidencia extra bíblica de los padres de la iglesia, vemos que la carta de 1 Tesalonicenses se incluye en el canon de Marción en el 140 después de Cristo y en el fragmento muratorio o muratoniano, que se lo llama también, que data del 200 después de Cristo. Ambas listas canónicas circulaban en Roma. También Ireneo cita a 1 Tesalonicenses por su nombre, y eso que Ireneo escribió aquello en el 180 después de Cristo. Ahora, ¿cuál fue la fecha de redacción de las dos cartas? 1 Tesalonicenses data de entre el 50 al 52 después de Cristo, y como le decía al principio de la clase, es una de las epístolas más tempranas de Pablo, o dicho de otra manera, la primera carta que el apóstol Pablo escribió. Y 2 Tesalonicenses se escribió meses después de haberse escrito la primera carta a los tesalonicenses, muy probablemente en el mismo año. Ahora bien, ¿cómo sacamos estas fechas? Estas fechas se determinan por, en primer lugar, el segundo viaje misionero de Pablo, que está registrado en Hechos capítulo 15, versículo 36, hasta el capítulo 18, versículo 22. Luego vemos la inscripción de Delfos, que fija el proconsulado de Galión en Corinto entre julio del 51 y junio del 52 después de Cristo. Y eso también está registrado, lo vemos en Hechos capítulo 18 del versículo 12 al versículo 17. Recordemos también que Pablo estuvo 18 meses en Corinto, según Hechos capítulo 18 versículo 11, por lo que llegó a Corinto a inicios del 50 después de Cristo. Y vemos también el tiempo transcurrido. Pablo dejó Tesalónica, viajó a Atenas y luego viaja a Corinto. Luego Pablo envía a Timoteo desde Atenas. Eso lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 y 2. Y Timoteo regresa a Corinto con el informe. Inmediatamente Pablo dicta 1 Tesalonicenses y la segunda carta responde a nuevas confusiones surgidas poco después. Ahora, ¿dónde se escribió la carta? Ambas cartas fueron escritas cuando Pablo estaba en Corinto y fue arrestado y traído delante de Galión, el procónsul de Acaya, del que le mencioné hace un momento. Y nuevamente reitero, una inscripción encontrada en Delfos contesta una pregunta referida al emperador Claudio por el mismo Galión, y esto ha sido fechado en el 12º año del emperador Claudio. Este 12º año se refiere entre el 25 de enero del 52 después de Cristo hasta el 24 de enero del 53 después
después de Cristo. Y eso nos da a entender que el apóstol Pablo se encontraba en Corinto y fue desde Corinto donde él envía o escribe, mejor dicho, las dos cartas a los tesalonicenses. Ahora, ¿cuál es el tema principal y los temas secundarios de ambas cartas? Cuando hablamos del tema principal, las dos cartas hablan acerca de la venida de Cristo y la esperanza que hay en la venida de Cristo y la perseverancia en la persecución. En ese sentido, vemos que Primera Tesalonicenses enfatiza consuelo en la resurrección del capítulo 4, el versículo 13 al 18, mientras que Segunda Tesalonicenses aclara el día del Señor que todavía no ha llegado, pero advierte sobre el anticristo. Y eso lo vemos en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Ahora, ¿cuáles son los temas secundarios que trata esta carta? Número 1, la vida cristiana santa. Y esta vida cristiana santa habla acerca de la abstinencia sexual y también del amor fraterno. Vemos eso en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 12. Luego vemos que otro tema que sobresale en esta carta es acerca del trabajo y acerca de la ociosidad. En ese sentido se hace una advertencia contra la holgazanería, según Segunda Tesalonicenses capítulo 3 del versículo 6 al versículo 15. Y es precisamente en este pasaje donde aparece uno de los versículos muy conocidos, pero dicho sea de paso, un tanto mal interpretados. Usted ha escuchado seguramente hablar de mucha gente que dice, es que la Biblia dice, el que no trabaja no coma, pero nosotros podemos ver a la luz de la palabra que el versículo no dice aquello. El versículo más bien dice, si alguno no quiera trabajar, que tampoco coma. Y eso, ¿por qué el apóstol Pablo lo menciona? Porque en los versículos que están antes y después de este pasaje que le acabo de mencionar, hace referencia a que muchos cristianos en Tesalónica, sobre pretexto de la segunda venida de Cristo, habían dejado de trabajar, habían dejado de hacer labor, habían dejado inclusive de ver por sus familias, de mantener a sus familias. Y el pretexto que utilizaban es que Cristo viene pronto y por eso ya no trabajo. Si nos damos cuenta, es algo muy similar a lo que estamos viviendo ahora. Hay mucha gente que no se atreve a buscar un trabajo porque dice, es que Cristo viene pronto. Hay mucha gente que vive en una condición, perdónenme la expresión, deplorable, que no arreglan su vivienda, su hogar, que no le dan una condición de vida digna a la familia. Y cuando uno les dice que arreglen la casa, que busquen tener una mejor calidad de vida, lo primero que esta gente le dice, o perdónenme la expresión si suena despectiva, pero lo primero que estos cristianos le dicen es, ¿para qué voy a trabajar si Cristo viene pronto? Ya Cristo viene pronto y la casa que voy a hacer va a quedar aquí para el anticristo, para que se quede el anticristo. No es para dejarle eso a ellos, mejor no construyo nada. Permítame decirle, con esa manera de pensar, no crea que se va a ir en el arrebatamiento a la iglesia, porque con esa manera de pensar está demostrando que usted ha puesto la mirada en las cosas materiales y no en las cosas celestiales. Y la primera carta y la segunda carta a los tesalonicenses nos muestran o nos enseñan que el cristiano tiene que mantenerse en santidad como si Cristo viniera hoy, pero que también tiene que trabajar, tiene que sacar a su familia adelante, tiene que esforzarse, darle una buena educación a los hijos, una buena calidad de vida a los hijos, como si Cristo viniera de aquí a 100 años. Otro tema secundario que vemos en estas dos cartas es el consuelo en medio del sufrimiento. Y en ese sentido las dos cartas hablan acerca de la fe, de la esperanza y del amor en medio de las tribulaciones que como cristianos nos toca atravesar. Eso lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, pero también lo vemos en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo del 3 al 12. También otro tema que nos habla esta carta es la identidad en Cristo. Cómo los tesalonicenses hicieron la conversión de los ídolos hacia el Dios vivo y verdadero, y eso habla acerca de una espera activa. ¿Espera en qué? Espera en la venida del Señor Jesucristo. Y esto es algo que sobresale también dentro de la vida cristiana. Cómo muchos cristianos dejaron o dejamos la adoración a los ídolos, el seguir a los ídolos para convertirnos y buscar al Dios vivo y verdadero. Eso lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo
versículo 9 al 10, pero también, dicho sea de paso, estas dos cartas hablan acerca de la oración y de la gracia que ha sido dada a nosotros. La oración y la gracia es muy fundamental dentro de la vida cristiana, y eso lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 28 y 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 18. Ahora, si me permite añadirle otro detallito más, ¿cuál fue el propósito por el que se escribieron las dos cartas? ¿Por qué se escribió primera carta a los tesalonicenses? Pablo escribe la primera carta para animar y fortalecer a una iglesia que era joven y al mismo tiempo perseguida, según 1 Tesalonicenses capítulo 1 del versículo 2 al versículo 10 y también 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 al 10. Como parte del propósito por el que se escribió la primera carta es que Pablo defiende su ministerio frente a las calumnias que se habían levantado en su contra, según 1 Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 12. También para corregir malos entendidos escatológicos, porque los tesalonicenses tenían el temor de que los creyentes que morían no participaran en la parusía o en la segunda venida de Cristo. Y al mismo tiempo, otro propósito de la primera carta fue exhortar a la santificación y al trabajo honrado. Y eso lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 1 al versículo 12. Ahora, ¿cuál fue el propósito de escribir la segunda carta a los tesalonicenses? Responder a una nueva crisis que había surgido. ¿Por qué? Porque algunos hermanos de Tesalónica afirmaban, quizás por una falsa carta enviada como si fuera de parte de Pablo, de que el día del Señor ya había llegado y esto había trastornado la fe de algunos. Otro propósito para el que se escribió 2 Tesalonicenses es que Pablo corrige la cronología escatológica. Primero se debe presentar la apostasía y debe revelarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, según 2 Tesalonicenses capítulo 2 del 3 en adelante. También otro propósito fue combatir la ociosidad escatológica, porque algunos se habían dejado de trabajar esperando el fin inminente. Eso lo vemos en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículos 6 al 15 y reafirmar la perseverancia bajo la persecución. En ese sentido, vemos que el apóstol Pablo motiva a los creyentes a perseverar, a mantenernos firmes en medio de la persecución que como cristianos muchas veces nos toca atravesar. Al final tenemos un bosquejo de la carta, que eso, dicho sea de paso, usted ya lo tiene en su material de estudio, al cual haría bien usted en revisarlo para que pueda tener una mejor comprensión de cómo se divide tanto primera como segunda a Tesalonicenses. Bien, mis queridos hermanos, damos gracias a nuestro Dios por este maravilloso tiempo que nos ha permitido tener de estudio, una vez más, como le decía, a través de esta plataforma virtual. No se olvide de leer las dos cartas a los tesalonicenses junto con su material de estudio. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y adelante con Cristo.